Capítulo 48. Y peculiaridad borrando balas. Nighteye asintió con gratitud, antes de pedirle a Bubblegirl que continuara. La conversación condujo al tema de la red de héroes y la petición formal de ayuda que habían publicado los héroes de todo el país. Uraraka, que se sentó unos asientos más abajo a lo largo de la mesa, había hablado para preguntar para qué era Hero Network cuando un agitado Rocklock suspiró exasperado, atrayendo la atención en la sala. ¿Puedo preguntar por qué hay niños aquí? Incluso si son estudiantes de la UA. El héroe comenzó irritado, frunciendo el ceño mientras dejaba caer su cabeza en la palma de su mano, apoyándose en la mesa. Si seguimos deteniéndonos para hablar de cosas innecesarias, nunca llegaremos al final de esto. Los héroes al otro lado de la habitación se quedaron en silencio a pedido de Rocklock. Uraraka se movió torpemente hacia atrás en su asiento mientras Izuku, incapaz de ver la reacción de Urarakas, frunció el ceño ante el prohéroe. Parecía como si, después de un corto tiempo, Falgun fuera el único héroe que quería defender a los estudiantes. Mirando como si estuviera a punto de replicar cuando otro héroe al otro lado de la habitación lo interrumpió para agregar sus pensamientos. Voy a tener que estar de acuerdo con Rocklock en esto. Nighteye. Izuku miró a la nueva voz al otro lado de la habitación, solo para detenerse vacilante cuando sus ojos se encontraron con el héroe que lo había estado mirando antes, el mismo héroe que había trabajado para capturarlo y encarcelarlo en el transcurso del último año más o menos. Más específicamente, ¿por qué estamos dejando que uno de los estudiantes que fueron secuestrados por All for One y la Liga de Villanos trabaje en un caso que los involucra? El héroe se cruzó de brazos mientras entrecerraba los ojos con desaprobación, evitando cuidadosamente la mirada de Aizawa mientras miraba hacia el propio Izuku mientras daba su razonamiento. ¿De qué le va a servir a alguien cuando decidamos asaltar el lugar, y la liga lo arrase y lo secuestre de nuevo? Y aunque Izuku podía escuchar la hostilidad en la voz del héroe dirigida hacia él, no podía culparlo por sus dudas. Algunos de los héroes alrededor de la habitación entrecerraron los ojos ante las palabras del héroe, mientras que el resto cayó en un silencio incómodo. Aizawa y Gran Torino se volvieron para mirar al héroe por sus palabras francas y descuidadas, mientras Izuku fruncía el ceño en una mueca. No dejaré que eso vuelva a suceder, y si lo hago, me escaparé, dijo Izuku con ansiedad cuando todos los ojos en la habitación se posaron en él. El héroe se burló, interrumpiendo a Izuku, claramente molesto mientras respondía. ¿Cómo lo hiciste la última vez? ¿Y cómo te las arreglaste para hacer eso? La hostilidad que provenía del otro lado de la mesa dejó a Izuku demasiado conmocionado para hablar, con los ojos muy abiertos por la incredulidad cuando el héroe insinuó los detalles de su escape. Estaba claro desde el principio que al héroe no le caía bien, pero seguramente debían darse cuenta de las preguntas que traerían sus palabras. Al borde de sus palabras, Izuku no notó el ceño cada vez más profundo de Aizawa, momentos antes de intervenir él mismo cuando Nighteye habló primero. Suficiente, ya basta de peleas por hoy. Nos estamos alejando del tema de la reunión. Su voz severa resonó en la habitación, mirando al héroe que se había atrevido a hacerle esas preguntas a Izuku. Debes mantener tus rencores personales fuera de la reunión, o se te pedirá que te vayas. La amenaza críptica de Sir Nighteye, para aquellos que no saben, tocó un nervio con el héroe que sabiamente decidió permanecer en silencio sentado en su silla con los brazos cruzados. Mientras la habitación se calmaba, Nighteye se aclaró la garganta. Continuando, la semana pasada se llevó a cabo una investigación de lo que creemos que es un compuesto vinculado al grupo Yakuza. Bubblegirl y yo estábamos grabando la actividad, entrando y saliendo de las instalaciones. Continuó, inclinando la cabeza sobre sus manos conectadas debajo de la barbilla. Durante ese tiempo, mientras patrullaban a mis internos, Togata y Midoriya se encontraron con su líder, junto con la joven que se identificó con el nombre de Eri. Mirio suspiró profundamente junto a Izuku, bajando la cabeza ante los recuerdos de la condición en la que ella había estado. Cuando se topó con nosotros por primera vez, estaba cubierta con vendajes, parecía aterrorizada. Se escucharon algunos gritos ahogados en la habitación. Cuando se reveló el estado del niño, Izuku asintió solemnemente de acuerdo con las palabras de su clase superior. Nighteye miró a sus internos antes de enfrentarse al resto del grupo.
Cuando se realizaron las investigaciones de la niña, desafortunadamente, no pudimos recopilar más información sobre la niña. Eri, hasta donde hemos encontrado, no existe legalmente. Los héroes se movieron incómodos ante la horrible situación que habían compartido las palabras de Nigiteye. Algunos jadeos se filtraron a través de la habitación cuando el mentor de prácticas de Izuku concluyó su punto. Había un niño atrapado y nadie lo sabía. Con eso en mente, tenemos motivos para creer que la principal fuente de ingresos de los Shiya Seikai son las drogas armadas. Nigiteye empujó hacia adelante, la pantalla detrás de él finalmente cambió a algo nuevo mientras miraba a Fadgun. Es por eso que le pedí a Fadgun y sus pasantes que se unan a nosotros hoy, quienes también tienen experiencia con esta droga armada de primera mano. Roglog levantó la cabeza de su mano, habiendo dejado de molestar a la presencia de Izuku mientras miraba a Fadgun con interés. Entonces, ¿qué tipo de droga era entonces? ¿Algún tipo de desencadenante? Fadgun se frotó la nuca. Eso fue lo que usó el primer villano en contra de Kirishima aquí, pero después, Amahiki aquí fue en contra de todo lo contrario. Fadgun comenzó cuando un ceño fruncido se formó en su rostro, mirando a sus dos internos a su lado. Uno de los villanos tenía un arma con balas, que cuando se disparaba, podía destruir la peculiaridad de alguien. El héroe miró a Mahiki, presionando suavemente su mano sobre su cabeza mientras animaba al chico socialmente ansioso a hablar, mientras Izuku y el resto de las personas desprevenidas alrededor de la mesa miraban a su alrededor en estado de shock. Amahiki, tan cómico como parecía, bajó la cabeza con un suspiro avergonzado. Me quitó la capacidad de usar mi peculiaridad, pero afortunadamente los efectos desaparecieron de la noche a la mañana. Amahiki comenzó con un murmullo, sin hacer contacto visual con nadie alrededor de la mesa, mientras activaba unos pequeños tentáculos de calamar en sus dedos. Puedo usar mi peculiaridad bien ahora, pero fue bastante desagradable por un tiempo. Una bala que podría detener las peculiaridades. Nigiteye asintió con la cabeza, mirando a Aizawa. Hemos traído a Erazuread para que explique con más detalle. Aizawa miró alrededor de la habitación con aburrimiento. Desafortunadamente, por lo que puedo ver, esta droga funciona de manera diferente a como lo hace mi peculiaridad. Aizawa comenzó, cruzándose de brazos. Mi peculiaridad desactiva el factor peculiar de alguien temporalmente sin dañarlo. Esta droga, sin embargo, parece apuntar directamente al factor peculiar, dañándolo lo suficiente como para forzarlo a dejar de funcionar hasta que sane como una herida normal. Una droga que podría dañar los factores peculiares. La conversación continuó sin Izuku, mientras Nigiteye continuaba mientras Izuku estaba atrapado en sus pensamientos. Atrapado en sus propios problemas y emociones, no podía quitarse las posibilidades de la cabeza. Y con el Bullet Kirishima salvado, hicimos algunas pruebas adicionales. ¿Podría esa droga deshacerse de su peculiaridad? La temida hambre que temía volver a sentir. Si tan solo preservara uno para todos, podría. Contiene rastros de ADN humano. Todos los pensamientos y posibilidades se desvanecieron a medida que surgían. Un profundo horror interior afloró ante las palabras de Fadgun cuando Izuku fue sacado de sus pensamientos, con los ojos hundidos y huecos. ¿ADN humano? ¿En la droga? ¿Por qué habría ADN en la droga a menos que? El villano está tan desesperado por mantener al niño con él. El olor a sangre que se había filtrado a través de los vendajes de Eri. ¿Estaba Overhaul usando su cuerpo? ¿Era el ADN de Eri? La realización se apoderó de Izuku, y lentamente se tapó la boca con la mano con un horror inadvertido al descubrir el verdadero significado detrás de lo que Nigiteye estaba insinuando. El disgusto se enfureció cuando algo más que la comida normal hizo que Izuku se enfermara del estómago. Oh, no. Entonces, ¿hay alguna evidencia entre estas balas que la agencia Fadgun haya encontrado en este tipo de Overhaul? El héroe ajeno que había atacado verbalmente a Izuku temprano lo molestó. Parece terriblemente que estás tratando de empujarlo sin ninguna evidencia concreta. Cien Pies tomó el control. Tenemos evidencia que muestra que algunos de los proveedores de Tiger recientemente entraron en contacto con Shiya Seikai, comenzó el compañero de Nigiteyes, haciendo clic en la pantalla hacia un mapa comercial que seguían las drogas. Rikuyo y su equipo también han llegado recientemente en contacto con algunas mejoras peculiares que han seguido a través de la misma cadena de suministro.
Todas las drogas en cuestión provienen de la misma cadena de suministro de la que forman parte los Shiasaikai, de una forma u otra. No estamos seguros de si están vendiendo estas balas o si las están produciendo en masa, pero estamos casi seguros que están regalando muestras en un intento de reunir más aliados. Nikiteye se hizo cargo, Centipeder le permitió continuar libremente, además de eso, la peculiaridad de Overhaul le da habilidades para descomponer la materia. También afirmó que Eri era su hija. Ya sea que estén relacionados o no, no es demasiado descabellado para creo que puede tener a alguien debajo de él con habilidades similares. Izuku sintió su angustia por la pobre niña, ya que sus sospechas se confirmaron como ciertas. Los Shiasaikai estaban experimentando con ella. Un silencio morboso ensordeció la habitación, ya que todos y cada uno de los presentes quedaron horrorizados por los actos inhumanos que Chisaki estaba realizando. Maldita sea, esto hubiera sido mucho más fácil si estos dos hijos tuyos, Nikiteye, la hubieran agarrado en primer lugar. Roglok pronunció una maldición, cuando Izuku y Mirio sintieron que una ola de culpa lo superaba. Nikiteye bajó la cabeza mientras miraba al héroe. Me disculpo, asumo la responsabilidad, no les ordené a ninguno de ellos que se enfrentara al enemigo y eligieron seguir mis órdenes. Roglok suspiró con exasperación al aceptar la respuesta de Nikiteye. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a esta chica ahora? Al otro lado de la mesa, Rikuyo estuvo de acuerdo, cruzándose de brazos mientras miraba a Nikiteye con curiosidad. Me temo que tendré que estar de acuerdo con la pregunta de Roblox, ¿cómo piensas encontrarla ahora? Nikiteye se subió las gafas mientras respondía su pregunta. Durante los últimos meses de nuestra investigación, hemos localizado varias instalaciones diferentes vinculadas a Shiasaikai. Además de eso, pude usar mi peculiaridad en un miembro que trabaja en el complejo que creemos que Eri está haciendo actualmente. Retenida, a solo unas pocas millas de donde mis internos la vieron por última vez. Hemos visto que el complejo va mucho más bajo tierra, y hemos aprendido la ruta hacia el sótano, sin embargo, no estoy seguro de hasta dónde puede llegar la instalación. ¿Cómo vamos a encontrar a una niña en un laberinto subterráneo? No podemos darnos el lujo de perder el tiempo buscándola en cada habitación. Roglok respondió. Tu peculiaridad puede haber visto lo que era, pero eso no significa que estará allí cuando vayamos a rescatarla. Chisaki la vio con héroes una vez antes, definitivamente no la dejará caminar tan libremente otra vez. Estoy de acuerdo, por eso les pido a todos ustedes que estén atentos a cualquier posible movimiento en los complejos que hemos encontrado en todo el país. Nikiteye estuvo de acuerdo, sentándose de nuevo mientras separaba sus manos. Mi peculiaridad nos dará la información que necesitamos sobre la instalación que alguna vez se usó con alguien que trabajaba allí, y una vez que hayamos acotado su ubicación, tenemos otros medios para señalar exactamente dónde está. Nikiteye miró significativamente a Izuku cuando hizo una pausa, lo que provocó que el pobre chico se tensara con anticipación. Midoriya, habiendo conocido al niño él mismo, podrá encontrar a Eri y Overhaul si es necesario. Las miradas de sorpresa se cernieron alrededor de Izuku cuando los héroes en la sala confiaron en la decisión de Nikiteye. Solo el propio Aizawa miró a Nikiteye en contemplación, sin gustarle las connotaciones de hacia dónde se dirigía la conversación. Con eso en mente, debemos estar atentos a cualquier cambio que ocurra alrededor de las instalaciones señaladas. Una vez que hayamos asegurado su ubicación, no tardaremos en encontrarla. Nikiteye comenzó con determinación. Rescataremos a Eri y obligaremos a que estas balas dejen de producirse. Una vez que terminó la reunión, Izuku y el resto de los estudiantes de la OA fueron a una de las muchas salas vacías de la agencia mientras los héroes terminaban de discutir el edificio que cada uno tendría que vigilar. Izuku se sentó con las manos apretadas en puños, preocupándose en silencio con una mueca que le lastimaba la cara mientras el resto de los estudiantes obviamente discutían la reunión, las luchas internalizadas que Izuku enfrentaba permaneciendo en silencio. Honestamente, no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Nikiteye estaba colocando el éxito de toda la operación para encontrarla en su peculiaridad. Una peculiaridad que, a pesar de que quería mejorar y la utilizó lo mejor que pudo, todavía lo horrorizaba y lo dejaba muy incómodo después de haberlo mencionado en una situación tan pública.
por muy subyacentes que fueran las pistas. Después de que Nicteye mencionó el uso de la peculiaridad de Midorillas para salvar a Eri, las preguntas sobre la peculiaridad de Nicteye entraron en la conversación. Héroes extraños de izquierda a derecha de la sala le preguntaron por qué no usaría su propio futuro para ver si la misión de rescate tuvo éxito. Nicteye se había negado de principio a fin y, de alguna manera, a Izuku le parecía bastante hipócrita. Poniendo a Izuku en una posición en la que tenía que usar su peculiaridad de Ghoul, sin importar cuán inofensiva fuera esa habilidad en comparación con el resto, solo para negarse a usar su propia peculiaridad para ver el resultado de la operación de rescate. Aunque en retrospectiva, Izuku entendió el razonamiento de Nicteye, sabiendo que todas sus predicciones previsoras hasta ahora se habían hecho realidad, solo para que el hombre mirara a los ojos de All Might para ver su muerte en un futuro cercano. Sí, eso fue algo que ni siquiera Izuku pensó que podría soportar ver. Limitar el uso de su propia peculiaridad para la protección de los demás a su alrededor fue la excusa que finalmente se le ocurrió a Nicteye, no muy lejos de la verdad pero sin detalles, que alguien necesitaría para sumar 2 y 2. Desafortunadamente para Izuku, con la conversación que tuvo con All Might la otra semana, no pasó mucho tiempo para ver cómo la visión también afectaba a Nicteye. Izuku dejó escapar un suspiro tembloroso, aceptando lentamente el plan de rescate, cuando la puerta del ascensor al otro lado de la habitación se abrió con un ping. Izuku y los demás miraron hacia arriba para mirar a la nueva presencia en la habitación, solo para hacer contacto visual con su propio sensei de clase mientras Aizawa cruzaba la habitación. Uraraka, que había estado ocupada hablando con el resto de las personas alrededor de la mesa, fue la primera en hablar. Aizawa-sensei. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo con un dejo de sorpresa en su voz. El héroe cansado suspiró mientras se rascaba la nuca ante la elección de saludo de Urarakas. Solo vine aquí para decirte todo lo que necesitamos para regresar pronto al campus de la UA. Y por favor, Uraraka, llámame Ere Azureat fuera de la escuela. Uraraka se disculpó rápidamente, mientras el héroe miraba hacia donde Izuku estaba sentado con cansancio antes de dirigirse a sus alumnos con aburrimiento. Seré honesto con todos ustedes. Antes de que Nicteye anunciara que planeaba usar la peculiaridad de Midoriya para salvar a Eri, había estado planeando sacarlos a todos de sus pasantías. Se escuchó una fila de jadeos cuando Izuku y sus compañeros de clase miraron a su sensei con asombro y sorpresa. Los propios ojos de Izuku se abrieron como platos, mientras su mandíbula se abría con leve horror. Uraraka saltó de su asiento mientras se inclinaba hacia su maestra consternada. ¿Qué? ¿Pero por qué? Aizawa dio a sus alumnos un suspiro cansado, frotándose los ojos en el proceso. ¿Escuchaste lo que dijeron en la reunión, no? Aizawa comenzó, bajando la mano mientras miraba a sus alumnos con preocupación. La Liga de Villanos está involucrada ahora, y todos ustedes han pasado por suficientes situaciones desafortunadas para que yo les permita volver a estarlo. Izuku observó cómo Aizawa lo miraba con preocupación oculta en sus ojos. Especialmente para ti, Midoriya. No quiero hacerte pasar por eso o dejar que te acerques a ellos nuevamente con la conciencia tranquila. No es justo para ti ni para tu sentido de bienestar. La mirada de preocupación en el rostro de Aizawa hizo que Izuku bajara la cabeza con vergüenza y vergüenza. La habitación se quedó en silencio mientras cerraba los ojos por un momento y exhalaba un profundo suspiro de aceptación. No, está bien, quiero ayudar a salvar a Eri. De alguna manera, parecía que la preocupación empeoró. Sé que puedo confiar en ti, Midoriya, sé que eres más que capaz por tu cuenta. Parece que incluso Nicteye estaría de acuerdo conmigo en eso, pero si alguna vez te persiguen de nuevo, necesito que huyas. Fuera lo más rápido que puedas. Aizawa le dijo seriamente, mirando a este estudiante de una manera que le dio a Izuku pocas opciones para discutir. Izuku le hizo una mueca a Aizawa en estado de shock y horror por la solicitud. Su mente ahora se alejó por completo de la idea de la droga que cancela la peculiaridad. El resto del grupo miró entre los dos con preocupación y sorpresa, sin saber qué decir. ¿Qué? No. ¿Qué pasa con Eri? Los puños de Izuku permanecieron cerrados, observando cómo Aizawa caminaba hacia él para colocar una mano reconfortante en su hombro. La expresión en el rostro de Aizawa se suavizó.
Habrá muchos otros héroes que estarán allí para rescatarla, no hay posibilidad de que se quede atrás, pero si llega el momento, debes mantenerte alejado de la liga. Aún no sabemos cuáles son sus intenciones. Son para ti, ¿de acuerdo? Una mueca cayó sobre el rostro del héroe, vacilando solo por un momento. Sé que lograste escapar la última vez, Midoriya, pero no hay posibilidad de que sea tan fácil de nuevo. ¿Entiendes? Por mucho que odiara admitirlo, Izuku asintió con la cabeza entendiendo de dónde venía su sensei. Sí, señor. Con eso, Aizawa levantó la vista y miró al resto de sus estudiantes sentados alrededor de la mesa, todos igual de preocupados. Eso también se aplica al resto de ustedes, continuó Aizawa, dirigiéndose al resto de sus estudiantes con sinceridad. Todavía son estudiantes, todavía tienen toda su vida por delante, así que no entren creyéndolos. Se espera que arriesguen la vida y las extremidades para rescatarla. El resto de los estudiantes observaron a Aizawa con sutil sorpresa, volviendo a sentarse lentamente en sus asientos mientras su sensei bajaba la voz mientras hablaba. Siempre habrá otras oportunidades para rescatarla, pero no tendrás otra oportunidad de ser un héroe. Las connotaciones ocultas detrás de las palabras de Aizawa hablaron lo suficientemente alto. No había segundas oportunidades para la vida. Aizawa tenía razón. Izuku había tenido una suerte increíble al escapar, con Bakugou a cuestas, de las garras de la Liga de Villanos la primera vez. Sabía que nunca más lo dejarían escapar tan fácilmente. Aizawa dejó escapar un profundo suspiro mientras tarareaba mientras pensaba, soltando lentamente el hombro de Izuku mientras se levantaba de nuevo. Habiendo dicho eso, sé que no podré detenerlos a todos una vez que hayan comenzado algo. Eres fuerte, todos ustedes, y han pasado por mucho juntos. Su sensei comenzó, mirándolos a todos con una sonrisa cansada que calentaba su rostro, más aún para ti también, Midoriya, así que si todos quieren seguir adelante con esto, estaré allí y los ayudaré de cualquier manera. Puedo. La sorpresa apareció en los rostros de sus alumnos, cuando Aizawa bajó la cabeza en su bufanda de captura, el propio Izuku miró hacia su sensei con comodidad. Aizawa realmente tenía un lado suave, Izuku lo sabía por experiencia, pero esta era probablemente la primera vez que lo veía cuando no estaba solo después de llorar por sus propios problemas. Estaremos allí para ayudarte también, Deku. Todos estaremos allí para ayudar a rescatarla. Uraraka intervino, apretando su puño con determinación mientras Ado rápidamente asintió, ambas personalidades alegres calentando el dolor en la habitación. Aizawa miró entre sus estudiantes antes de continuar suavemente. Solo te diré esto una vez, solo para darte un poco de tranquilidad. Aizawa comenzó. El hecho de que no la hayas salvado antes no significa que no le hayas dado esperanza. Antes de que la conocieras, nadie sabía de su existencia, pero ahora tenemos formas de rastrearla hasta que ella es seguro. Estas cosas toman tiempo, Midoriya, pero nosotros, los héroes, siempre estaremos ahí para salvar a los necesitados. Izuku sabía por experiencia que las palabras de sus senseis no eran solo para mostrar. Miró a sus amigos cuando una pequeña y temblorosa sonrisa reemplazó la mirada sombría en su rostro mientras se frotaba las lágrimas que alguna vez amenazaron con formarse, las palabras de su sensei calentando su corazón. Sí, señor. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el chico? La habitación estaba en silencio, a la sombra del sol que caía en el lado opuesto del edificio, mientras el par de héroes miraban a lo lejos alrededor de la agencia. Gran Torino estaba al lado de Nighteye, mirando al alto héroe mientras Nighteye permanecía en silencio pensando. Estaba escéptico al principio, pero él es muy diferente de lo que imaginé. Nighteye comenzó lentamente, contemplando sus palabras antes de continuar, no entendí por qué se le dio la libertad que tiene después de los crímenes atroces que cometió, teniendo que confiar ciegamente en las palabras de su sensei, pero después de conocerlo lo entiendo. Gran Torino tarareó en reconocimiento. No era muy diferente cuando me enteré, aunque lo había conocido antes de que se revelara su pasado, todavía tenía mucho que asimilar. Gran Torino respondió. Es cierto que no me costó mucho convencerlo, después de todos los interrogatorios y las coartadas que demostraron que no estaba trabajando con la liga. El impacto se disipó, pero todavía lo estoy aceptando.
Dios sabe que no soy el único. Nighteye permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos, preguntándose cómo All Might había llegado a un acuerdo con él mismo mientras Gran Torino soltaba una pequeña risita. Aún así, siento que ahora está a la vista, lo está haciendo mucho mejor ahora. Al menos ahora sé que la angustia adolescente que pensé que estaba poniendo durante su pasantía se ha ido en su mayoría, eso debe ser un gran peso fuera de sus hombros. El débil intento de Gran Torino de aligerar la conversación hizo que Nighteye resistiera el impulso de poner los ojos en blanco, ahora realmente no era el momento ni el tema. Ignorando las palabras de los héroes mayores, Nighteye miró hacia Gran Torino con una mirada poco impresionada, levantando una ceja. Fue un poco arriesgado, ¿no? Enviar a Midoriya a mi manera con los poderes que posee. Gran Torino soltó una carcajada, ignorando el intento de Nighteye de cambiar de tema mientras negaba con la cabeza. Al menos parece que está dando sus frutos, especialmente si te da a ti la All Might la oportunidad de hablar. Nighteye miró al héroe mayor mientras suspiraba irritado en respuesta. No deberías andar jugando juegos así, Torino. Nighteye comenzó sin gracia, mirando al héroe antes de hacer una pausa. Pero ahora entiendo por qué me lo recomendaste, sus historias de fondo pueden variar dramáticamente, pero ahora puedo ver por qué All Might lo eligió. Gran Torino apartó la mirada del paisaje de la ciudad mientras le sonreía cariñosamente al héroe, sus pensamientos vagando hacia su alumno compartido. Parece que tu peculiaridad no puede predecir todo perfectamente después de todo. Nighteye se rindió y puso los ojos en blanco ante el agitado hombre mayor. Tal vez esta vez, pero no presionaría. Capítulo 49. Akuma no Ko. En los días posteriores a la reunión, Izuku y sus amigos estaban en espera hasta que se llamara el visto bueno para la misión. Todos los héroes de ese día habían estado explorando, monitoreando los movimientos de Overalls hasta que pudieron confirmar la ubicación de Eri. Cada día que pasaba, Izuku sentía que la presión y los nervios se apoderaban de él lentamente. Se sentía diferente a los sentimientos normales de pesimismo en los que se había acostumbrado durante el último año más o menos, y estos nuevos sentimientos lo dejaban inquieto y enfermo. No ayudó que él, junto con el resto de sus compañeros y senpais, tuvieran prohibido hablar del caso. Se fue con sus pensamientos dando vueltas en su cabeza. Afortunadamente, los pocos compañeros de clase que habían estado en la reunión también habían accedido a ayudar en la redada, dejando a Izuku sintiéndose mucho mejor y un poco peor al mismo tiempo. Había tantas cosas que podrían salir mal, usando sus peculiaridades en una situación de combate real, donde podría verse obligado a usarlas a ambas para salvar otra vida. Izuku hizo una mueca, la posibilidad se volvió demasiado real a partir de la teoría que Nighteye le había dado. Si era honesto, estaba mucho más preocupado por las consecuencias de sus acciones que cualquier otra cosa. Demasiadas personas esperaban que cometiera un desliz, e Izuku no necesitaba que le dijeran que lo viera en los ojos del héroe antagónico que estaba en su caso, y mucho menos reunirse con el resto de ellos. Aunque si realmente se trataba de eso, Izuku estaba seguro de que podría dejar de lado su propia vacilación y disgusto con sus poderes para salvar la vida de alguien. Malditas sean las consecuencias, ese era un problema para su yo futuro en el que no permitiría que sus pensamientos se detuvieran. El único otro problema en el que Izuku se había estado demorando era la posibilidad de que Kirishima, Azuyi y sus senpais también se enteraran. Estaba tan agradecido de que Uraraka, que ya lo sabía, también vendría a la incursión. Incluyendo a Aizawa y algunos otros que también lo sabían. Izuku no tenía idea de cómo reaccionaría el resto. En el fondo, eso siempre lo preocuparía. Cuanta más gente supiera, más probable era que se convirtiera en conocimiento público, y eso era algo que Izuku sabía que no podía permitirse. Mental o físicamente. Si bien Nighteye prácticamente había alentado a usarlo para salvar a la gente, y aparentemente Aizawa no había tenido problemas para usar sus habilidades de rastreo para la redada, sabía que había una razón por la cual los héroes, en general, estaban tan desesperados por guardar su secreto. Fue difícil encontrar el equilibrio. Izuku dejó escapar un suspiro cansado desde donde estaba sentado en la sala de profesores, comiendo lentamente su almuerzo.
No se dio cuenta cuando su amigo entró en la oficina para unirse a él, demasiado perdido en sus propios pensamientos mientras miraba sin darse cuenta su comida. Ochako miró a sus amigos mientras caminaba hacia él, deteniéndose un poco en su paso mientras miraba con extrañeza las expresiones en blanco escritas en el rostro de Izuku. No era frecuente que Midoriya no se diera cuenta de que las personas entraban en la misma habitación que él. Con el ceño fruncido de preocupación, Uraraka lo llamó mientras continuaba caminando hacia su amiga. Deku. ¿Estás bien? Izuku saltó ante la voz inesperada, parpadeando ante la repentina aparición de su amigo mientras la miraba con sorpresa. Oh. No. No, estoy bien. Solo perdido en mis pensamientos. Ochako observó a Izuku con preocupación mientras su amigo se apagaba lentamente de nuevo, tomando asiento lentamente junto a Izuku mientras notaba lo perdido que estaba su amigo mientras su mente se apagaba nuevamente. Lentamente, Uraraka colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Izuku, inclinándose hacia adelante con una preocupación significativa mientras la miraba desde el contacto repentino e inesperado. Deku. ¿Estás seguro? Los dos se miraron en silencio mientras Izuku se sonrojaba lentamente al mirar a los ojos de Ochako, antes de apartar la mirada rápidamente, juntando sus manos mientras las acercaba más lejos de su comida. Porque siempre se las arreglaba para obtener una buena lectura de él. Izuku dudó por un momento antes de confesar con un suspiro. Estoy preocupado por la redada. Izuku comenzó en voz baja, Ochako se inclinó más hacia él desde su asiento mientras trataba de escuchar mejor lo que estaba diciendo. Lo que dijo Nighteye en la reunión me dejó mucho en qué pensar. La expresión de Uraraka se suavizó cuando entendió de dónde venía, antes de volver a mirarlo con preocupación. Sé que no quieres, pero siempre puedes echarte atrás si se vuelve demasiado para ti. Lo sabes, ¿verdad, Deku? Izuku rápidamente asintió con la cabeza, descartando la idea. No, eso no es lo que quiero. No puedo hacerle eso. Izuku levantó las manos y se frotó el costado de la sien, inconscientemente inclinándose más cerca de la mano de Uraraka mientras se desplomaba en la silla. No puedo dejarla sabiendo que están experimentando con ella. Que la están usando para hacer las balas. Uraraka podía sentir la forma en que Izuku se tensaba bajo su mano mientras se apagaba. Las balas en cuestión, sin duda, borraban las peculiaridades que habían estado flotando en su propia mente también. El silencio siguió. Deku, si esas balas te hacen reaccionar a ellas de alguna manera similar a como lo hace la peculiaridad de los senseis, debes evitarlas. El dolor que te causarán será peor que el que nos harán al resto de nosotros. Uraraka hizo una pausa y miró a su amiga antes de respirar hondo, su voz se calmó. Sé que no te arriesgarías a la operación para salvar a Eri, pero por favor no intentes ni pienses en ello. No lo hará. Te hace bien quedarte en eso. Izuku bajó la cabeza avergonzado cuando captó su rastro de pensamientos. Uraraka se tomó el momento para mover su mano alrededor de sus hombros mientras lo abrazaba un poco antes de soltarlo para mirarlo a los ojos. Esas balas parecen borrar las peculiaridades solo temporalmente, y el propio Sensei dijo que dañan los factores de peculiaridad de las víctimas a medida que avanzan. Comenzó. Izuku miró a su amigo con una expresión sombría pero descontenta. No son algo que debamos tomar a la ligera o con lo que debamos jugar, incluso si crea algún tipo de solución a corto plazo para su situación. Izuku miró a su amigo, asintiendo lentamente mientras entendía de dónde venía, respirando profundamente para calmarse mientras se frotaba el cansancio que crecía en sus ojos. Sí, lo sé. No te preocupes. Izuku comenzó con cansancio, ofreciéndole a su amigo una sonrisa débil mientras trataba de convencerla de que estaba bien. Sabía que era una mala idea desde el principio, cada segundo en la incursión contará. ¿Verdad? Simplemente no pude evitar yo mismo preguntándome sobre la idea de deshacerme de esta maldita peculiaridad aunque sea por un día. Izuku hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció cuando apartó la mirada de Ochako, extrañando la forma en que su rostro se estremeció con simpatía. También había uno para que todos pensaran también. No podía permitirse el lujo de ser golpeado por una bala y perder esa peculiaridad también, incluso por un corto periodo de tiempo durante la redada. Lo necesitaría para evitar convertirse en una carga.
Sentada a su lado, Ochako sintió que le dolía el corazón por algo que no podía explicar del todo. El dolor de ver a su amigo admitir que sabía que no había forma de eliminar lo que le había causado tanto trauma, al verlo ceder ante la realidad y el cansancio que les quedaba. Con un suave tirón, Ochako llevó a su amiga una vez más a otro abrazo profundo y significativo. El primero que habían compartido desde la noche en su dormitorio. Oye, comenzó suavemente, permitiéndole derretirse en la comodidad de sus brazos, incluso si no sabemos cómo resolver tu problema ahora, no significa que no lo haremos algún día, Deku. Si había algo que podía hacer para ayudar a su amigo, incluso con las imposibilidades que rodeaban su situación, era darle esperanza. Tal como lo había hecho con Eri. Tiene que haber una manera, en algún lugar de este mundo, y te ayudaré a encontrarla. La espera pareció ser demasiado larga para que llegara la información sobre el visto bueno para la redada. El mensaje les llegó a todos temprano en la mañana. En todo el país, héroes de diferentes orígenes con diferentes habilidades se prepararon para el equipo, antes de probar la distancia hasta el punto de encuentro antes de la redada. Los alumnos de la UA, acompañados por Erasuread, abandonaron las instalaciones del colegio a primera hora de la mañana para dirigirse al recinto. Midoriya, aunque tenemos evidencia de que Eri estaba en un lugar específico, necesito pedirte que me digas si aún puedes detectarla desde dentro del edificio antes de que comience la redada, ¿entendido? Solo tomó un par de minutos después de que Izuku llegó antes de que lo arrastraran. Nigiteye hizo algunas solicitudes de último minuto antes de que comenzara la operación. Por supuesto, señor. Izuku respondió. Las conversaciones entre ellos se habían separado rápidamente casi tan pronto como habían comenzado. Nigiteye no perdió tiempo en informar a los héroes sobre los planes que había ideado, con el objetivo de hacer que la incursión fluya de la mejor manera posible. Parecía como si la agencia de héroes que colaboraba en el ataque tampoco hubiera dejado ningún recurso para desperdiciar. Se habían preparado las órdenes de arresto, la policía y los detalles adicionales de emergencia. Era solo cuestión de tiempo hasta que Eri estuviera en manos de los héroes, y con todo en su lugar, lo único que quedaba por hacer era rescatarla. Héroes y pólices se alinearon fuera del edificio, el aire tenso pero inquietantemente tranquilo mientras la orden estaba lista para ser presentada a la organización escondida detrás de las puertas del recinto. Fue entonces cuando Izuku, congelado en movimiento mirando hacia la entrada, sintió las vibraciones que venían hacia ellos. Vibraciones. Las puertas del complejo explotaron en fragmentos que llovieron a su alrededor cuando un villano del tamaño de un elefante entró, golpeando a los policías y héroes que estaban en el camino, en el aire. El oficial de policía que había estado cerca de Izuku voló, ya que el joven héroe reaccionó rápidamente para saltar en el aire y agarrarlo con seguridad entre sus brazos antes de colocarlo en el suelo. Sus amigos y algunos otros hicieron lo mismo, que Ryukyu rápidamente cambió a su forma de dragón para tomar represalias contra el villano. En cuestión de segundos, la serenidad temporal se transformó en un campo de batalla activo. Todos. Al edificio. No olviden los detalles que repasamos antes. Nigiteye ordenó en voz alta por encima del traqueteo del ruido de la batalla. Los héroes dispersos y la policía de la peculiaridad del ataque inesperado llamaron su atención hacia el edificio, ya que no perdieron el tiempo en formarse, preparándose para cargar contra el edificio todos a la vez. La cabeza de Izuku giró hacia los pocos que aún estaban ocupados por el monstruoso villano fuera del complejo, llamando la atención de Ryukyu, quien gritó sobre el motín. No se preocupen por estos muchachos. La agencia Ryukyu se quedará aquí para lidiar con estos muchachos. Los seguiremos para brindarles una copia de seguridad más tarde. Con la entrada principal cubierta, Izuku se armó de valor con un fuerte movimiento de cabeza y corrió hacia donde Nigiteye estaba parado cerca de la entrada. ¡Vamos! Juntos, todos corrieron. Izuku, Nigiteye y algunos otros tomaron el timón mientras cargaban, dejando a Uraraka y Asui en la distancia detrás de ellos. Algunos de los villanos que habían estado dentro del edificio fueron capturados por algunos de los oficiales de policía, dejando que el resto siguiera adelante. Corriendo por el pasillo, siguiendo el camino que Nigiteye había visto en su visión, el héroe previsor miró a su pasante mientras corrían, llamándolo. Midoriya, ¿puedes detectarla?
Ante su breve pedido no dicho, Izuku cerró los ojos mientras continuaba corriendo, sintonizando sus sentidos con los olores a su alrededor mientras confiaba en los héroes además de él. El aire estancado llenó sus pulmones, débiles rastros de la chica perdurando en la distancia. Rastros de sangre y overall mucho más picantes en el aire. Izuku entrecerró los ojos cuando se abrieron, mirando fijamente al frente mientras comenzaba a correr más rápido, confirmando su presencia a los héroes. Es débil, pero ella está aquí, puedo olerla. Nigiteye solo asintió en respuesta mientras se empujaba más rápido hacia adelante, el resto del grupo lo seguía de cerca. Los giros y vueltas por el corredor los llevaron a un lugar donde Nigiteye de repente dejó de correr, y Izuku se detuvo al notar el olor persistente de personas mixtas que rodeaban el área. Mientras Nigiteye movía la planta en maceta, Izuku sintió que sus ojos se abrían al darse cuenta de que las baldosas comenzaban a moverse como botones. Habían llegado a la puerta oculta. Cuando la puerta se abrió repentinamente, Izuku sintió que sus sentidos se activaron ante el repentino y fuerte olor y el movimiento de las personas que corrían hacia ellos, reaccionando ante los tres villanos que se habían escondido detrás fuera de la vista. Con una carrera, Izuku estuvo fuera del camino de un villano que cargaba hacia él con un cuchillo, incluso si no lo hubiera lastimado. Sus instintos humanos le gritaron que huyera mientras dejaba espacio para que algunos de los héroes más experimentados se enfrentaran a los matones que tenía delante. Con un golpe rápido, Izuku apenas tuvo la oportunidad de parpadear antes de que dos de ellos fueran parcialmente inmovilizados cuando un par de oficiales abordaron al último. ¡Rápido! Al túnel. Nigiteye gritó, llamando su atención mientras se adentraban más en el laberinto. Izuku y el resto de los héroes bajaron las escaleras, sin encontrarse con nadie mientras corrían, solo el olor repentinamente más fuerte de su chica objetivo confirmando que las visiones de Nigiteye habían sido correctas. Definitivamente está así, señor. Se ha vuelto más fuerte desde que se abrió la puerta. Bueno. Nigiteye respondió rápidamente, sin molestarse en mirar a su interno, cuando de repente se encontró con un muro de hormigón que bloqueaba el camino. Los héroes patinaron hasta detenerse mientras miraban ridículamente el bloqueo frente a ellos, los ojos de Izuku se abrieron con incredulidad ante la vista. El olor de Eris había estado en esta dirección, todavía lo estaba. Bueno, ¿qué demonios se supone que debemos hacer ahora? Roguelocke, que había estado detrás de ellos, gritó molesto, luciendo tan molesto y perplejo como algunos de los otros héroes que llenaban el corredor. Sorprendido, pero tranquilo, Mirio dio un paso adelante, caminando frente a la multitud. No te preocupes, iré a ver qué hay al otro lado. Comenzó, dando un paso adelante mientras caminaba rápidamente hacia la pared. Midoriya, sabiendo cómo funciona la peculiaridad de Mirios, observó con leve horror cuando vio al niño atravesar la pared, medio esperando que se le cayera la ropa. Parecía como si Kirishima hubiera estado siguiendo el mismo patrón de pensamiento que él cuando llamó a su senpai. No te preocupes, dijo Nigiteye con la mayor calma posible, esperando que Mirio regresara a través de la pared. Su disfraz de héroe está especialmente diseñado con su propio cabello para seguirlo a donde quiera que vaya. No hubo oportunidad de responder cuando la cabeza y el cuerpo de Mirio se materializaron a través de la pared, su rostro firme con serias intenciones. El corredor continúa más allá de su pared. Alguien lo ha puesto como elemento disuasorio. Los héroes parpadearon con alivio cuando su ansiosa determinación regresó, cayendo rápidamente en posición de batalla mientras se preparaban para derribar el muro, solo para que Izuku y Kirishima cargaran hacia adelante con todo su empuje, rompiendo la pared en pedacitos antes de que los profesionales pudieran llegar allí. Con cada paso que daba Izuku, sentía que su determinación se arremolinaba como una tormenta, lista para explotar mientras avanzaban. El olor de Eri se estaba volviendo más fuerte, mezclándose con otros olores preocupantemente agradables que persistían en las instalaciones. Había muchas muertes aquí, casi podía saborearlo, mucha sangre. Izuku arrugó los ojos mientras trataba de dispersar el pensamiento de su mente, llamando la atención de su sensei mientras corrían. Midoriya, ¿qué pasa? Izuku abrió los ojos con inquietud, mirando a su sensei con una preocupación oculta escrita en el rostro del hombre mayor. Debemos tener cuidado, resopló Izuku, descartando la preocupación de su sensei mientras proseguía, frunciendo el ceño, hay mucha sangre.
Izuku no vio los ojos de Aizawa ligeramente abiertos con comprensión mientras el héroe avanzaba más rápido. Nigiteye indudablemente también escuchó su conversación, las palabras no dichas ocultas entre líneas no pasaron desapercibidas. Necesitaban tener cuidado. Los héroes y la policía doblaron otra esquina, aparentemente siguiendo un rastro infinito de túneles, cuando de repente las paredes y el piso a su alrededor comenzaron a cambiar y moverse. ¡Wow! ¡Qué demonios! Tan pronto como las paredes y los pisos comenzaron a moverse, correr por el corredor se volvió casi imposible para los héroes. Sé de quién es esta peculiaridad, pero esto no debería ser posible. Roglo gritó entre la multitud, chocando con Fadgun, quien se apresuró a responder. Tienes que recordar con quién estamos tratando aquí, probablemente tomaron una droga que mejora las peculiaridades. Roglok maldijo, chocando con el Aceread mientras lo hacía antes de intentar y fallar en enderezarse. Necesitamos encontrar una manera de detener esta peculiaridad, no hay forma de que podamos continuar así. Aizawa gruñó de acuerdo, buscando a través de las paredes alguna apariencia de una persona para borrar su peculiaridad. No puedo encontrar a nadie a quien fijar. Juró con agitación, mirando frenéticamente alrededor del corredor, tenemos que sacarlos de las paredes. Intentó torpemente darse la vuelta, girando la cabeza mientras lo hacía, ya que se le ocurrió la idea de pedirle ayuda a su alumno para localizar al posible villano. Midoriya, puedes. Aizawa hizo una pausa. Izuku estaba de pie, el piso tambaleante prácticamente no hacía nada para detenerlo. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mirando con asombro, Aizawa volvió a llamar a su alumno, llamando la atención de los otros héroes también. Midoriya, ¿cómo estás haciendo eso? Izuku se giró lentamente para mirar a su sensei, todavía inseguro de su propio equilibrio mientras miraba detrás de él, la sorpresa plagada de dudas confusas claras en su expresión. Sin saber con qué responder. ¿Cómo diablos estaba haciendo eso? No era como si hubiera estado en este tipo de situación antes. Se sabía que los Ghouls tenían un equilibrio y una agilidad avanzados, pero esto era al extremo. ¿Era esto parte de su peculiaridad de Ghoul? ¿Una habilidad que no se había dado cuenta de que existía? Los otros héroes y todos comenzaron a mirar hacia Izuku en estado de shock compartido, observando cómo se movía para encontrar algo parecido a una respuesta a la habilidad que estaba manifestando actualmente. Yo puedo mantener el equilibrio. Izuku exclamó lo obvio en un estado de estupefacción. La mandíbula de Aizawa cayó por un momento antes de cerrarse rápidamente mientras se concentraba en el suelo nuevamente, luchando por mantener el equilibrio, mientras observaba a su alumno capaz de contrarrestar las olas en la pared con sus habilidades. Él conocía las habilidades de los Ghouls, ya que las había visto tantas veces en el pasado, pero esto fue completamente inesperado. La mirada de sorpresa se compartió con su alumno, mientras Izuku parecía tan sorprendido como Izuku miró alrededor del corredor, notando que él era el único capaz de ponerse de pie mientras se recuperaba, su expresión se transformó en otra de determinación. Porque esa mirada en los rostros de sus alumnos siempre hacía que Aizawa sintiera tanto temor y agotamiento. Izuku miró con cautela a su sensei, queriendo desesperadamente aprovechar su situación mientras lentamente comenzaba a alejarse del grupo. Eri todavía estaba en peligro y no podía perder más tiempo. Necesitaba salvarla. Tenía que encontrarla. Midoriya, ¿qué estás haciendo? Puedo oler su sangre, sé dónde está. La respuesta abrupta de Izuku fue una sorpresa mientras Aizawa observaba impotente, todavía tropezando y sin poder recuperar el equilibrio mientras su alumno comenzaba a alejarse lentamente, buscando una respuesta para evitar que corriera. Tienes que esperar refuerzos, o hasta que podamos descubrir cómo detener esto. Aizawa gritó con severidad, señalando la irritante condición en el piso, sus ojos entrecerrándose seriamente mientras instruía a su estudiante, no podemos pagar para que cargues. Izuku hizo una mueca ante el tono de voz de su sensei, mirándolo con una expresión de desesperación, mientras tomaba una decisión rápidamente. Encontraré al tipo que está causando este problema y lo detendré. Izuku comenzó, la determinación llenando su alma mientras apretaba el puño con enojo, no tenemos tiempo que perder, necesitamos encontrar a Eri lo más rápido posible y esto solo nos retrasará. Aizawa maldijo, lleno de preocupación e inquietud, mientras Izuku desaparecía por el pasillo. Midoriya.
Izuku sabía en su corazón lo que era correcto hacer. Odiaba ignorar a sus maestros, pero Izuku no era lo suficientemente estúpido como para no darse cuenta de los peligros potenciales que esta peculiaridad de movimiento de tierra había creado para ellos. Con cada segundo que pasaba, Eri se alejaba más y más de su alcance. Por otro lado, Aizawa Sensei tenía razón, pasarían unos minutos más antes de que la peculiaridad de las drogas que controlaba el piso desapareciera. Necesitaba confiar en el resto de los héroes. Izuku sabía que si encontraba a Eri antes de eso, no podría detener a Overhaul por su cuenta. Izuku miró por encima del hombro al grupo de héroes detrás de él, su cuerpo absorbió el impacto de cada ola con un rebote mientras saltaba por el pasillo. Chispas verdes se dispersaron a su alrededor como truenos y relámpagos, mientras la tormenta que aparentemente controlaba el piso empeoraba cada vez más, atrapándose mientras esquivaba por poco otra ola de concreto. Los sonidos del concreto triturado crujían en el aire, el polvo caía del techo mientras avanzaba, las vibraciones en el suelo golpeaban sus sentidos. Izuku estaba seguro de que su equilibrio nunca había sido tan bueno antes, saltando sobre otro ataque dirigido hacia él. Tropezó y tropezó, su mano rozó el suelo mientras se empujaba hacia arriba y hacia adelante, maldiciendo mientras avanzaba. El olor a sangre solo se hizo más y más fuerte, mezclándose y transformándose en algo grotescamente agradable. Izuku entrecerró los ojos con enojo, girando en una esquina mientras desaparecía de la vista del héroe, rastreando al villano en las paredes como una rata. Estaba cerca, Izuku estaba seguro, y parecía que el villano también lo había notado. El crujido en las paredes tomó un giro violento, cuando una ola en el concreto que amenazaba con ahogarlo vivo apareció abruptamente ante él, causando que Izuku se detuviera mientras rodaba fuera del camino, estrechándose evitando una contusión de la pared. Su cabeza se disparó hacia atrás, pero antes de que tuviera la oportunidad de tomar represalias, otro se estrelló contra él, el poder de One for All lo mantuvo a raya mientras se abría paso. El suelo se estaba volviendo rápidamente imposible de cruzar incluso para él. Izuku tropezó y cayó, quedando vulnerable en el suelo cuando otro tsunami mortal amenazó con aplastarlo, apenas capaz de protegerse mientras se abría paso de nuevo. Su respiración dificultosa comenzó a forzarlo a respirar por la boca, haciendo casi imposible localizar dónde estaba el villano, mientras se tambaleaba para ponerse de pie. No le dieron la oportunidad de recuperarse. La adrenalina se enfrió y los instintos de supervivencia comenzaron a gritar dolorosamente en su mente, su cuerpo trabajaba por sí mismo mientras lo salvaba de una muerte horrible, la mente de Izuku solo podía trabajar tan rápido como intentaba desesperadamente comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hacer su próximo movimiento. Todo se había ido cuesta abajo tan rápido. Las paredes se cerraron para aplastarlo, el techo se desmoronó cuando la sobrecarga sensorial golpeó fuertemente su cabeza. Necesitaba salvar a Eri. No sintió el poder de su Kagune activándose puramente por el miedo que había llenado su alma, cuerpo y mente. Solo su voluntad obligó a su cuerpo a luchar contra el miedo petrificante que sentía, a medida que tentáculo tras tentáculo se revelaban después de meses ocultos en la oscuridad. Venas nervudas, de color rojo sangre, subían y bajaban como enredaderas estrangulando a su presa. La oscuridad que rodeaba era tan fuerte como el acero mientras convertía el hormigón en polvo y se clavaba en las paredes como una enfermedad infecciosa. Cada fragmento contrarrestó las olas a la perfección mientras se clavaban en cada lado del corredor, levantando a Izuku fuera de peligro mientras se orientaba. ¿Qué demonios está pasando? Izuku miró a su alrededor con asombro, su Kagune aparentemente funcionaba por sí solo mientras lo salvaba de una muerte inminente, recuperando el control mientras los usaba para volar a través del laberinto de túneles. Nunca había sido su intención, su Kagune se abstuvo criminalmente de usar la única herramienta que lo vincularía con sus crímenes. Pero esto. Sabía lo que estaba bien en su corazón. El poder voló por sus venas, Izuku se sintió tan ligero como una pluma ya que la suspensión en su Kagune le permitió cazar sin problemas al hombre responsable. Sus brazos aceptaron la brisa del aire viciado, mientras observaba a su Kagune trabajar de una manera que nunca había sentido. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku se alegró de que alguien hubiera visto el potencial de sus dos peculiaridades. Sus propias palabras y el recuerdo de Nigiteyes en el fondo de su mente cuando su mentor demostró que estaba equivocado.
Estaba usando sus peculiaridades para salvar a alguien. Ojos muy abiertos, euforia y resolución zumbando furiosamente a través de su cuerpo sin ojos para mirarlo. Izuku se sintió libre. El potencial que se tambaleaba bajo su piel y su cuerpo extendido floreció con emoción, la fuerza y la habilidad fluían suavemente como la seda. Izuku no desperdició ni un segundo de su tiempo mientras cazaba en las paredes. Y lo estaba disfrutando. Su poder oculto se sentía nuevo e Izuku se sentía imparable. Una voz se tambaleó silenciosamente en el fondo de su mente. Ve Izuku, ve y encuéntralos. Mientras la inquietante voz se reproducía en bucle silenciosamente en el fondo de su mente, la ira que Izuku sentía hacia los criminales que habían coaccionado y forzado a Eri a cosas indescriptibles, su odio por la experimentación humana fluía a través de su cuerpo mientras se convertía en la encarnación de la ira. Cuando dobló su esquina final, Izuku apretó los dientes con furia mientras golpeaba su Kagune a través de la pared. El villano responsable de su entorno fue forzado al suelo cuando el movimiento a su alrededor se detuvo tartamudeando. El villano se giró para tomar represalias con un bruto temible, solo para mirar a los ojos heterocrómicos que se clavaron en él cuando el horror reemplazó al reconocimiento. Parecía que los villanos no estaban preparados para verlo aquí. Izuku le dio una rara sonrisa salvaje mientras obligaba al villano a adoptar una posición restrictiva, presionando fuertemente su espalda mientras su Kagune se disipaba en el aire, su ojo aún rojo con desprecio como un recordatorio constante de quién era realmente. El sonido de los pasos del héroe cargando hacia él se hizo más y más fuerte mientras gritaba a sus camaradas. Lo he atrapado. Capítulo 50. Las paredes del tsunami. Lo he atrapado. Aizawa dejó escapar un suspiro de alivio mientras corría por la esquina. Los demás lo seguían de cerca cuando Midoriya volvió a aparecer, sujetando pesadamente al villano inmóvil contra el suelo, como si su alumno lo hubiera noqueado. Buen trabajo, Deku. Nigiteye llamó a su interno, corriendo junto a Aizawa mientras reconocía el esfuerzo de Midoriya. Los ojos de Aizawa se alejaron del villano hacia el agujero visible en la parte posterior del disfraz de sus alumnos. La piel debajo no mostraba signos de heridas ni daños. Nigiteye parecía notar su disfraz también. El ojo de Izuku se desvaneció de nuevo a su verde profundo original mientras apartaba su concentración del villano, ganando tiempo mientras esperaba que su respaldo lo ayudara con la restricción. Rápido. No tengo forma de arrestarlo. Izuku gritó con urgencia. Los héroes se amontonaron rápidamente hacia él mientras los oficiales detrás comenzaban a sacar un par de esposas. No te preocupes. Nosotros nos haremos cargo. Uno de los oficiales hacia el frente gritó. El agarre de Izuku se aflojó momentáneamente cuando una falsa sensación de seguridad se filtró en su cuerpo. La atención de Izuku se había distraído y el villano también se había dado cuenta. En una fracción de segundo, Izuku sintió que el villano le arrancaba el brazo, antes de colocar su palma firmemente en el suelo mientras se formaba una cavidad gigante en el suelo debajo de los héroes que aún cargaban hacia él. Izuku vio horrorizado como el equipo de héroes que cargaba hacia él caía por el agujero, incapaz de hacer nada para salvarlos mientras su cuerpo se congelaba. En cuestión de momentos, el villano debajo de él también comenzó a hundirse lentamente en el piso, derribando a Izuku y apartando los brazos para atacar al villano, solo para dejar una fuerte abolladura en el piso de concreto de abajo. Su cabeza giró rápidamente mientras buscaba cualquier rastro del villano, olfateando profundamente en el aire con pánico inminente, solo para haber perdido el rastro del villano a través de las paredes. Su falta de concentración ahora lleva la consecuencia. Izuku maldijo. ¿Qué había hecho? Midoriya. ¿Estás bien? Los sonidos de la voz de su sensei llegaron al final de la cavidad en el suelo, tropezando mientras se deslizaba hacia ella mientras miraba dentro del agujero con un interruptor, su atención, el miedo agarrando con fuerza el pecho de Izuku mientras rápidamente se inclinaba por el borde. Sensei. ¿Estás bien? Izuku gritó frenéticamente en el agujero, aterrorizado de lo que vería debajo, solo para que su pánico disminuyera lentamente cuando notó que los héroes estaban de pie a salvo en un piso debajo de él. Aizawa y los demás se sacudieron la suciedad de la ropa mientras su sensei levantaba las manos para llamar a su alumno, que se inclinaba tediosamente sobre el borde. ¿Estamos bien? ¿Qué pasó con él? Los ojos de Aizawa se abrieron con horror cuando las palabras fueron robadas de sus pulmones.
Un fuerte ataque derribó a Izuku hacia adelante, la adrenalina bombeando por sus venas mientras se deslizaba por el borde, mientras el villano que controlaba las paredes lo empujaba hacia adentro, cerrando el agujero en el techo detrás de él. Midoriya. Izuku zumbaba por el aire, apenas capaz de darse la vuelta, cuando aterrizó con un tropiezo por el inesperado empujón. Hizo una mueca mientras estabilizaba el equilibrio, su sensei y su mentor llegaron rápidamente a su lado para asegurarse de que estaba bien, agradecido a los dioses por haber podido pensar lo suficientemente rápido como para no haber usado su Kagune frente a tantos testigos. El agujero que había en el techo se cerró de golpe con un fuerte golpe, sin dejar escapatoria a través del pasaje por el que habían entrado. Aizawa extendió su mano sobre el hombro de Midoriya, expresando su preocupación al ver desaparecer el agujero en el techo con el ceño fruncido. El villano ahora deambulaba libremente por el edificio. Bueno, mierda, ¿cómo vamos a encontrar la salida ahora? Rocklock maldijo, cruzándose de brazos con un suspiro exasperado cuando Midoriya pudo echar un vistazo a la habitación en la que había caído, haciendo una mueca al ver a todos los otros héroes que había atrapado allí con él. Aizawa se quedó al lado de Midoriya mientras se enderezaba, sintiendo la culpa que sentía Izuku por literalmente ponerlos en su situación, mientras miraba a este estudiante a su lado. Deja de preocupar a Midoriya, murmuró Aizawa en voz baja, bajo el sonido del otro héroe maldiciendo entre ellos, solo concéntrate en encontrar a Eri, tendremos que encontrar una ruta diferente. Nighteye, no muy lejos de él, asintió con la cabeza ante las palabras de Aizawa, escaneando la habitación él mismo en busca de una salida. Tiene razón Midoriya, no tenemos tiempo que perder, estamos en territorio desconocido. Nighteye confirmó, escaneando la habitación él mismo en busca de una salida, notando las pocas puertas a los lados de la habitación. Izuku miró a su mentor antes de asentir con firmeza, reprimiendo su vergüenza para otro momento, mientras cerraba los ojos y se concentraba en una sola respiración profunda. El aire mucho más acre con algo que Izuku no pudo identificar del todo. El olor de Eri era más nuevo que antes, los ojos de Izuku se abrieron de par en par, mirando frenéticamente hacia su maestro y luego hacia la puerta, y había alguien escondido justo detrás de esa puerta. Sensei. No hubo tiempo suficiente para advertirle, ya que un fuerte estruendo recorrió la habitación, atrayendo la atención inmediata de todos. Todos los héroes saltaron cuando cayeron en su posición de batalla, el mismo Izuku se movió para proteger a quienquiera que estuviera a su alrededor, mientras las puertas en el costado de la habitación oscura y tacaña se abrieron de golpe. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Un grupo de 3 villanos irrumpió en la habitación, las puertas detrás de ellos abrieron un camino lleno del hedor inesperado de productos químicos estériles, lo que hizo que Izuku frunciera el ceño. El hedor de los productos químicos superó el olor de la sangre que había estado flotando por la habitación, el propio olor de Eri se escondía débilmente dentro de ella. Mierda. Parece que algunos héroes han decidido irrumpir en nuestra fiesta, uno de los villanos comenzó a monologar, blandiendo su espada sobre su hombro mientras sus cómplices comenzaban a acercarse a la habitación. Falgun y algunos de los otros héroes comenzaron a prepararse para un ataque, apretando los puños mientras respondían. La tensión en la habitación no tardó mucho en aumentar, ya que algunos de los policías que habían caído por el agujero sacaron sus armas de sus bolsillos amenazadoramente, uno de los villanos también blandió su propia arma, apuntándolo directamente en la dirección de Aizawa y Midoriya. El aire estaba lleno de tensión, pero afortunadamente antes de que el dedo suelto de alguien pudiera desencadenar una batalla, los tentáculos de Octopus cobraron vida a su alrededor, lo que provocó que Izuku y algunos de los otros saltaran en estado de shock. ¿Qué? Los villanos maldijeron en voz alta cuando sus armas fueron arrancadas de sus manos, atónitos por la fuerza repentina que los empujó y tiró de ellos mientras Izuku rastreaba rápidamente al dueño de los tentáculos hasta su dueño original, Amahiki. Estos muchachos están tratando de detenernos, todos ustedes deben ponerse en marcha. Amahiki anunció con calma, concentrándose profundamente en los villanos dentro de su dominio mientras trataban de orientarse. Una de las manos de los villanos logró deslizar su brazo fuera de su agarre, levantando un arma en el aire, solo el pensamiento rápido de Amahikis lo golpeó con fuerza contra el suelo.
Izuku observó sorprendido las habilidades de sus senpais, demasiado intrigado para escuchar a Fat Gun y Kirishima preguntándole preocupado si estaría bien solo con estos villanos. Solo para que el chico de cabello oscuro hiciera caso omiso de sus preocupaciones. Los tentáculos del pulpo trabajaron en sincronía, casi replicando la precisión y el movimiento de su propio Kagune, dejando a Izuku sorprendido por sus similitudes. No notó de inmediato que el resto de los héroes se giraron para salir corriendo por las puertas por las que habían pasado los villanos. Una mano agarró su brazo con un fuerte tirón. Midoriya. Vamos. Izuku fue arrancado con dureza de sus pensamientos mientras lo empujaban hacia la salida. Su atención rápidamente volvió al juego cuando comenzó a tratar de seguir el olor de Eri, con una expresión de determinación en su rostro. Giro tras giro, los caminos hacia el laberinto se hicieron cada vez más frecuentes, cambiando rápidamente de dirección mientras Izuku intentaba desesperadamente encontrar su ubicación, llevando al grupo de héroes más y más cerca de sus objetivos. El villano que había escapado del agarre de Izuku permaneciendo incómodamente en silencio. Y mientras tanto, con cada paso que daban, el fresco aroma de Chisaki se hacía más y más espeso. Izuku entrecerró las cejas, frunciendo el ceño con sospecha. Deku, ¿has logrado averiguar qué tan lejos está el objetivo? Nigiteye llamó desde su lado, enfocándose en el camino que se encontraba frente a ellos mientras corrían. Su olor se está volviendo cada vez más fuerte, declaró Izuku, concentrándose en los olores a su alrededor mientras avanzaban, pero la falta de ventilación hace que sea más difícil de rastrear, y las revisiones también se están volviendo más fuertes. Los héroes entendieron lo que quería decir sin una segunda palabra. Con otra respiración profunda, Izuku cerró los ojos cuando llegaron a otro giro en su curso. Su concentración estaba demasiado absorta, puesta en el Eri para notar al otro villano que había inmovilizado antes mientras viajaban en silencio y sin problemas a través de las paredes. No establecer ningún sentido de Izuku hasta que fue demasiado tarde. En cuestión de segundos, los sonidos de respiración pesada y jadeo fueron cortados, las paredes y el concreto no se convirtieron en olas, sino en ataques dirigidos contra ellos. Aizawa Sensei golpeó directamente desde un lado antes de que alguien tuviera la oportunidad de reaccionar. Sensei. Se abrió un agujero en la pared, en un intento de separar al héroe del resto del grupo, ya que golpeó con fuerza a Aizawa Sensei en el costado, empujándolo hacia el túnel. Aizawa gruñó de dolor, ya que Fat Gun se apresuró a entrar en acción, usando la fuerza del peso de su cuerpo para impulsarlo frente al ataque mientras empujaba a Aizawa fuera del camino hacia un lugar seguro. Nadie se dio cuenta de que Kirishima decidió intentar salvar a su sensei hasta que el agujero en la pared se selló detrás de ellos y dejó el corredor en silencio por las palabras varoniles de convicción y preocupación de los jóvenes héroes. Kirishima. Izuku gritó en voz alta con angustia, buscando frenéticamente a su amigo, solo para que Nigiteye caminara rápidamente a su lado para explicarle brevemente la situación. Tenemos que seguir, Deku, Kirishima está con Fat Gun, no hay tiempo para preocuparse por él ahora. Izuku rápidamente miró a Nigiteye con una mueca de desesperación, empujando el costo de su cuerpo física y mentalmente hacia adelante, mientras disminuía la velocidad de su carrera, para caminar mientras trataba de concentrarse en los hedores en la atmósfera. El aire se estaba volviendo cada vez más denso, los demás ajenos a la tensión que Izuku estaba poniendo en su mente para salvar a la niña. Los olores del héroe abruman a los que se suponía que debía rastrear desde el interior de las apretadas paredes de cemento que los rodean. Las revisiones lo hacen sentir mal del estómago. El horrible olor fuerte a lejía y productos químicos de limpieza. Eri se está volviendo cada vez más difícil de rastrear. Había una vibración que se dirigía hacia él desde dentro de las paredes. Izuku parpadeó y se estremeció hacia un lado cuando reconoció al villano que cargaba hacia ellos, con los ojos llenos de determinación, cuando regresaron a una distancia de ataque. Cabeza borradora. Ha vuelto. Izuku gritó por encima de la multitud, alertando a los héroes de la nueva presencia que venía hacia ellos mientras levantaban la guardia para otro ataque solo para que las paredes comenzaran a doblarse nuevamente. Las olas del interior de la pared llegaron como un tsunami, derribando a los héroes mientras las paredes los separaban en grupos más pequeños, cada uno de ellos luchando por mantenerse en pie. Por el amor de Dios, esto no otra vez.
La maldición de Rocklock se podía escuchar en todo el corredor cuando plantó su palma firmemente en el suelo, bloqueando las paredes cercanas a su alrededor en su lugar. Eso debería bastar, todos tengan cuidado. Rocklock ordenó, guiando al grupo más allá de Izuku mientras caminaban sobre el terreno lleno de baches. ¡Mierda! ¡Cuidado! Los héroes giraron para mirar detrás de ellos al grito, mientras el concreto justo fuera del alcance de las cerraduras de Rock se convertía en un muro de muerte que cargaba directamente hacia ellos. Izuku encendía One for All mientras empujaba al frente para defender a las personas con menos destructivo. Peculiaridades detrás de él. Tomó golpe tras golpe antes de que el villano decidiera cambiar de táctica y atacar a Izuku desde un costado. El resto de los héroes observaron con horror cómo Izuku dejó escapar un grito ahogado ensordecedor cuando el aire de sus pulmones fue expulsado con fuerza de él. El ataque lo encerró en un lugar aplastante en el costado de la pared mientras lo obligaban a salir de la ecuación de batalla. Midoriya. Aizawa gritó frenéticamente mientras observaba a su alumno siendo asfixiado por una gruesa capa de concreto, él y los otros héroes mortificados mientras retrocedían tratando de encontrar una manera de salvarlo. El concreto rápidamente comenzó a cubrir el cuerpo de Izuku, apretando los dientes cuando un dolor agudo lo atravesó profundamente por todos lados, presionando contra su cuerpo sin desgarrar su piel duradera. Sensei, ayuda. Aizawa miró alrededor de la habitación, tratando desesperadamente de encontrar al villano responsable antes de que Izuku tuviera que recurrir a usar su peculiaridad Ghoul nuevamente para salvar su propia vida. ¿Dónde diablos estaba? ¿Cómo podía verlos desde dentro de las paredes? Desafortunadamente, tampoco tuvo oportunidad, con Izuku forzado a apartarse del camino, la aplastante pared de concreto continuó cargando hacia los héroes. El puro poder proveniente del villano superó la peculiaridad de Rocklock mientras las olas dentro de las paredes continuaban fluyendo como el océano en una tormenta, tirando a los héroes al suelo. Las paredes se derrumbaron y separaron a los héroes entre sí, encerrándolos en jaulas más pequeñas con solo una luz tenue por persona. Pareció como una hora antes de que las olas se debilitaran lentamente en los bordes afilados y las esquinas que formaban el corredor, inquietantemente silenciosos mientras todos los héroes retrocedían con cautela antes de llamarse entre sí a través de las paredes que los separaban. El impulso del gatillo del villano finalmente había desaparecido. Midoriya. Aizawa respiró lleno de alivio cuando se dio la vuelta en su pequeña jaula para ver a su estudiante usando su peculiaridad original de rayo verde y poder para liberarse de las paredes que lo habían contenido, corriendo rápidamente hacia el estudiante con el que había estado encerrado. Esos villanos se han ido, no puedo rastrear su olor a través de las paredes. Izuku murmuró para sí mismo, su sensei escuchando claramente con un zumbido de comprensión. Necesitamos concentrarnos en reagruparnos antes de que podamos concentrarnos en los villanos nuevamente, comenzó Aizawa con calma, dándole la espalda a Izuku mientras se cubrían de ataques repentinos. Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí. Las llamadas de otros héroes resonaron amortiguadas a través de las paredes, las cerraduras de roca sonaron más cerca justo en el lado opuesto de una de las paredes que los enjaulaban. Con una rápida patada, Midoriya derribó la pared entre ellos, solo para encontrarse cara a cara con dos héroes terriblemente idénticos. Uno, tendido boca abajo en el suelo en estado de inconsciencia, y el otro arrodillado sobre el cuerpo. No había manera. Izuku sintió que su cuerpo se congelaba ante la vista, con los ojos abiertos de terror, cuando el olor de alguien que huele sus recuerdos hasta la médula golpeó su nariz. El trauma de su pasado se arrastró en el fondo de su mente mientras recordaba a cada uno de los villanos que lo habían retenido en los pozos de su desesperación, secuestrado y encerrado para morir de hambre. ¿Por qué diablos estaba él aquí? Aizawa no notó el miedo petrificante de Izuku cuando entró en la habitación, entrecerrando los ojos con dureza mientras miraba a las dos personas, su cuerpo en guardia mientras se preparaba para un ataque. El candado de roca inclinado sobre el cuerpo miró a los dos con los ojos muy abiertos, aparentemente sorprendido por lo que le había sucedido. Esta chica salió de la nada con un cuchillo y logró cortarme la mejilla. Insistió, aparentemente sorprendido por lo que le había sucedido, estirando la mano para limpiarse la sangre que goteaba de un corte en su mejilla. El pequeño asqueroso lamió el cuchillo y luego no se convirtió en mí.
Ante las palabras del héroe, el rostro de Aizawa se arrugó con algo de incredulidad ante la historia inventada, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Esa chica está destinada a estar en la cárcel, Rogue, y deberías saber eso. ¿Y qué? Con un movimiento de su muñeca, Aizawa entró en acción, agarrando Rogue con los brazos fuertemente atados contra su costado mientras usaba su peculiaridad en el héroe fraudulento. En cuestión de momentos, vieron como el cuerpo del héroe se deformaba de nuevo en la niña y Miko Toga, dejándolos a ambos en estado de shock. Los ojos de Aizawa se abrieron con incredulidad ante la chica frente a él, completamente seguro de que nadie había podido llegar a la chica o convencerla de trabajar con los villanos nuevamente después de lo que les había confesado. Los villanos la habrían matado. Fue solo la revelación impactante lo que sorprendió tanto a Izuku por la falta y la combinación de olores que enfrentó que se sobrepuso a su terror para gritarle a su sensei. Y Miko Toga nunca había estado allí cuando lo tomaron como rehén. Sensei. Eso es 2 veces. Aizawa giró la cabeza hacia Izuku, mirando el miedo en sus ojos mientras mantenía un fuerte control sobre la chica, solo para que ella se riera erráticamente y saltara sobre la cabeza de sus senseis para liberarse de su ataque. Con una esquiva rápida hacia un lado, Aizawa estaba arriba para evitar ser apuñalado violentamente en la espalda, fallando el cuchillo por meros centímetros. Cuando su cuchillo pasó zumbando por su rostro, Aizawa extendió la mano y agarró el brazo de la chica, presionando el otro contra su espalda mientras la obligaban a tirarse al suelo. El cuchillo repiqueteando lejos de su mano. En un intento desesperado por obtener información del enemigo, Aizawa la interrogó de la manera más convencional. ¿Por qué diablos la liga está trabajando con la Yakuza? Desafortunadamente, Miko Toga solo dejó escapar una risita maliciosa antes de que su cuerpo se convirtiera en papilla debajo de él cuando cayó, el lodo cubrió su bufanda y su ropa de héroe de pies a cabeza. Reflejando la experiencia que tuvo contra Davi en el campamento de verano hace unos meses. Levantándose y sacudiéndose el desorden, Aizawa se maldijo a sí mismo. ¡Mierda! Esa réplica de Miko Toga había sido creada antes de que la pusieran bajo custodia policial, de eso Aizawa estaba seguro. De regreso con Izuku, quien todavía estaba congelado en estado de shock al ver el lodo en el suelo, su respiración comenzó a volverse más y más pesada a medida que una ola de trauma no reprimido y emociones desenfrenadas surgieron rápidamente. El repentino silencio en la habitación atrajo la atención de Aizawa hacia su estudiante mientras observaba cómo el pánico y la ansiedad crecían y fermentaban rápidamente dentro de su estudiante. Rápidamente, Aizawa pasó corriendo junto a Rogue hacia el lado de sus estudiantes, maldiciéndose internamente mientras trataba de calmar a su estudiante. Este no era un lugar seguro para un ataque de pánico. Izuku sintió que su estómago comenzaba a arder, su corazón le gritaba mientras las lágrimas comenzaban a caer rápidamente, su hambre no estaba a la vista mientras se sentía mal del estómago por el miedo y el terror. Midoriya. Midoriya. Aizawa repitió tan calmadamente como pudo, la desesperación en su voz volviéndose más intensa por segundos mientras trataba de captar la atención de sus alumnos. Izuku sintió que una mano firme se posaba sobre su hombro mientras trataba de alejarse del toque, sin darse cuenta de que era su sensei cuando su voz comenzó a inundar lentamente su cabeza. Sus ojos aún estaban muy abiertos mientras buscaban frenéticamente en la habitación, solo para que Aizawa bloqueara su vista mientras continuaba llamándolo por su nombre. La sensación de malestar se estaba convirtiendo lentamente en algo más desagradable mientras arrugaba la cara ante la voz de su sensei. Midoriya. Necesitas calmarte. Aizawa repitió con firmeza, ambas manos ahora a los lados de los brazos de Izuku, aflojándose lentamente cuando Izuku se dio la vuelta. Miró a su sensei a los ojos y asintió con la cabeza mientras escuchaba sus palabras, haciendo que Aizawa soltara un suspiro de alivio. Logrando calmar a su alumno antes de que se le fuera de las manos. Midoriya, volvió a llamar a Aizawa, asegúrate de que el chico supiera que no lo dejaría solo. No hay nadie más aquí en este momento, y Miko Toga está en la cárcel, pero si Doise se ha unido a la Yakuza, debes mantenerte unido. Por ahora y mantén la calma mientras tratamos de sacarte. ¿Está bien? Puedes derrumbarte más tarde, pero ahora no es seguro.
Izuku volvió a sentir con la cabeza, soltando su brazo del agarre de Aizawa mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. La repentina oleada de miedo y adrenalina lo agotó drásticamente mientras contenía el pánico. Aizawa tenía razón, necesitaban hacer este trabajo y salir. Y dependía de él encontrar a Eri.